Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios. Realmente, pues esta epístola es una epístola muy profunda, muy profunda. Y en cierta manera podríamos decir que también es resultado, me explico, de la situación en que se encontraba el apóstol Pablo. Estar entre cadenas, estar en prisiones, ¿verdad? Digo, en realidad, quizá, debemos de considerar, me explicó, cómo, pues, Satanás, el enemigo de Dios, siempre quiere frustrar el plan de Dios. En este caso, pues Dios lo estaba llevando adelante a través del apóstol Pablo. Lógicamente, me explicó, Satanás quiso acabar con el apóstol. Pero Dios también tenía que dar lo que tenía que dar. Así que iniciamos hoy en capítulo 1 e iniciamos en el versículo 3. Quiero de nuevo repetir estas cosas, ¿verdad? Fíjense, en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, escuche, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, aquí, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Si vemos esa palabra, de versículo 3 a versículo 14, fíjese, son demasiadas bendiciones. Aquí dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego, verso 4, fíjese, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que Dios creara Génesis 1:1. Y nos escogió para que fuésemos santos. Escuche, ve, primero nos escogió, nos eligió. Si usted quiere decir, nos seleccionó, ¿verdad? Para que fuésemos santos. Y escuche esta otra palabra, y sin mancha delante de Él en amor. Y sin mancha delante de Él en amor. Entonces, fíjese, ahí usted vaya subrayando, ¿verdad? Nos escogió, ¿verdad? Nos seleccionó, nos eligió, como usted quiera ponerle, antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Para que fuésemos santos. Sin mancha, es otro punto. Delante de Él en amor.
Wow, pues todas estas delante de Él en amor. O sea, fíjese nomás su amor, predestinándonos. ¿Ve? Es otra. Para filiación, es decir, filiándonos, es otra. O hijificándonos, como usted quiera decir, ¿verdad? Predestinándonos para hijificarnos. Fíjese, por medio de Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Wow. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Esta es otra. Redención por su sangre. El perdón de los delitos, según las riquezas de su gracia. Wow. Wow, no solamente tenemos la redención por su sangre, tenemos el perdón de los delitos, es decir, de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¡Wow! Todas estas cosas, hermanos, son enormes, enormes. Digo, porque ahorita nomás las quiero mencionar y después quisiera entrar en muchas de ellas, o sea, o irlas checando una por una, ¿verdad? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dice nomás esa palabra, el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Wow. El cual se había propuesto en sí mismo. Pues todo esto es demasiado para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Wow. Todas las cosas que sean reunidas en Cristo, bajo una cabeza, todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, o sea, en Cristo, asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en Él, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención
de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Wow! ¡Wow! Esto es demasiado, hermanos, realmente. Una locura, hermanos, una locura. Digo, la verdad, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense, todas estas bendiciones provienen de Dios el Padre y nos son asignadas en el Hijo por medio del Espíritu. Y están en los lugares celestiales. Pues digo, si usted quiere ponerlo así, de esta manera, Dios el Padre, pues vamos a decir, es el que nos bendice. Y todo lo hace en la persona de su Hijo. Y lo hace por medio del Espíritu. Y lo hace desde los lugares celestiales. 4 cosas importantísimas. Dios el Padre, ¿verdad? Todas estas bendiciones, provienen de Dios el Padre. Están en Dios el Hijo. Y son aplicadas por Dios el Espíritu. Y todas están en los celestiales. Esta palabra celestiales, no es, yo diría, pues, es un término que Pablo está usando aquí en el libro de Efesios. En vez quizá de decir en la eternidad pasada, en vez quizá de decir el concilio de la Trinidad Divina o el consejo que resulta del concilio de la Trinidad Divina. Pero Pablo está diciendo que es desde los celestiales. Y eso quiere decir que no solamente denota el lugar donde se hace todo, ¿ve? Es una esfera, es una atmósfera celestial. Es una esfera en la cual, todavía no existen los cielos y la tierra. Pero es celestial porque, ahí está el mismo Dios triuno. Ahí está la Trinidad Divina. Ahí están ellos bendiciéndonos con toda bendición espiritual. Trate de enfocarlas usted, hermano, hermana, y trate de subrayarlas y trate de, si usted quiere, agruparlas, contarlas. ¿Me explico? Todo. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Fíjese, la diferencia es que en el Antiguo Testamento, pues no podríamos decir que a lo mejor Dios no bendijo al pueblo de Israel, a su pueblo. Sí lo bendijo, pero esas bendiciones, hermanos, solo fueron físicas, fueron terrenales, fueron aquí en esta tierra. Nosotros estamos remontándonos a los celestiales. Estamos remontándonos, si lo queremos decir de otra manera, al propósito eterno de Dios. Y realmente le voy a decir una cosa, aquí no vamos a hablar con muletillas ya, acerca del propósito eterno de Dios, ni vamos a hablar
con muletillas acerca de el misterio de su voluntad. Digo, este libro hace claro el propósito eterno de Dios, el misterio de su voluntad. Gloria al Señor, hermanos. Aquí paramos y seguimos. Amén.